jóvenes pueden bajar abajo a la escuela dominical y los mayores podemos buscar en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Estamos en la revelación final del Apocalipsis, capítulo 21. Estamos viendo cortas secciones de estos dos últimos capítulos, ya que al principio y al final de este libro nos detenemos con más detalle y hemos visto en grandes secciones de capítulos enteros lo que es el resto del libro, pero está el principio y la conclusión, sin lugar a dudas, grandes claves para entender de este libro de Apocalipsis. Y estamos hoy en los versos 7 y 8, en los versos 7 y 8 de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21. Los versos que vamos a tratar hoy están en los números 7 y 8 de este libro. Apocalipsis 21, versos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios, la visión gloriosa de Juan en esa revelación final de la Biblia. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a pedirle a Dios que podamos meditar seriamente en estas palabras del Señor. Señor, venimos ante ti sabiendo que no hay nada, Señor, más fácil de tildar de exageración que el lenguaje de tu verdad desnuda. Señor, cuántas veces lo que es simplemente escapismo nos parece, Señor, enfrentar la realidad. Por eso, Señor, queremos no evadirla, sino cara a cara, confrontar, Señor, la hora de esa verdad última a la cual tú has llamado a todo ser humano. Queremos, por lo tanto, Señor, no ser hipócritas, sino reconocer la verdad, Señor, de que hay en nosotros y en ti como juez. Señor, queremos enfrentar nuestro problema, pero también encontrar la salvación de Él. Por eso, Señor, venimos ante ti sabiendo que tú, que nos revelas la realidad de ese juicio, también nos manifiestas quién es el Salvador. Por eso, Señor, queremos conocerle, queremos descubrir, Señor, su persona, que tu Espíritu, Señor, brille y muestre, Señor, de manifiesto a nuestra mente y corazón, Señor, el rostro de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. En esta vida, todos intentamos de alguna forma poder conseguir llegar a esa medida de lo que se espera de nosotros. Claro, la realidad es que todos nosotros tenemos la idea de que no hemos alcanzado aquello que buscamos. Y es por esto que surge siempre en nosotros esa dualidad, esa inmensa diferencia entre lo que aparentamos y lo que realmente somos. Y cada uno de nosotros realmente se muestra de cierta forma como le gustaría ser. Pero lo que nos cuesta enfrentar es esa realidad que la palabra de Dios nos muestra como en un espejo de lo que somos. La realidad de nuestra oscuridad, la realidad de nuestro mal. Y es tan fácil, ¿verdad?, torcer la cabeza y evitar esa clara imagen de quiénes somos. Y la palabra de Dios lo hace, y lo hace por medio de su ley cada vez que la consideramos. Pone de manifiesto nuestra falta. Pero ¿qué ocurre con la aplicación de esa ley? Es evidente que la ley es buena, que la ley es perfecta, pero también es evidente que para la mayor parte de las personas esa ley no cuenta. Y es por eso que tenemos que considerar esta clara revelación que Dios nos da en su palabra, de que habrá un día, un momento en el cual se pondrá en evidencia nuestra vida. Es la solemne ocasión del juicio. El juicio en la palabra de Dios ha sido entregado a aquel que Dios ha establecido como juez universal, como juez eterno, el Señor Jesucristo. Es cierto que la justicia humana a muchos decepciona. No se llega finalmente a alcanzar lo que esperamos que sea esa medida de justicia.
pero Dios una y otra vez en su palabra revela la realidad de un juicio final. Y ese juicio es en singular, es único. Muchos cristianos han querido distinguir aspectos de ese juicio y momentos incluso de ese juicio. Hablan de diferentes ocasiones o maneras en las cuales el juicio se hará. Pero la Escritura realmente habla de un solo juicio, solamente que expresado de diferentes maneras. Y sin lugar a dudas, quien más habla de ello y de una forma clara de sus consecuencias y la separación y división eterna que esto producirá es el Señor Jesucristo. Quien dice, yo no puedo creer en un Dios que juzga, en un Dios que condena a nadie. Ese es para mí el Dios del Antiguo Testamento. Esa persona obviamente no ha leído las palabras del Evangelio. Porque si realmente sabemos algo de ese juicio y de sus consecuencias eternas, es por el Señor Jesucristo. Es Jesús mismo, en las palabras del Evangelio, quien una y otra vez habla de esa gran separación, de esa cima, de esa división que habrá entre toda la humanidad. Y esto evidentemente nos choca, porque si algo tenemos claro es la realidad de que todo ser humano de alguna forma es puesto en igualdad delante de Dios. Consideramos los derechos incluso, el valor, la dignidad que tiene el ser humano como tal delante de Dios. Y por lo tanto pensar que hay alguna distinción, que hay alguna diferencia, que hay alguna desigualdad, nos parece algo profundamente injusto. Y es cierto que en nuestra vida y en nuestro mundo hay muchas divisiones, diferencias y desigualdades que nosotros creamos. Creamos con barreras que edificamos, que levantamos, separando lo que Dios ha unido. Pero aquí no estamos hablando de esa separación, de esa división que el ser humano crea una y otra vez en cada pueblo, raza, lengua, nación, en condiciones sociales, económicas. ¿Cuántas diferencias y distinciones hacemos? Pero lo que estamos hablando es de la separación que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, hace. ¿Recordáis cómo hemos leído antes en este Evangelio de Mateo, cómo habla el Señor Jesús en todo el capítulo realmente de todas estas parábolas? Está central el tema del juicio en Mateo 25, cómo habla del hecho de que es comparable la celebración de la presencia de Dios con los hombres a una fiesta y a un banquete que viene de las bodas del Cordero, pero como también algunos se quedarán afuera. Habla de los dones y talentos que algunos han recibido y cómo responderán delante de ellos. Y finalmente este cuadro realmente impresionante, que es el juicio de las naciones que encontramos al final del capítulo 25. Esa gran separación y división que el Hijo del Hombre hace, como vemos entre esas ovejas y esos cabritos, y cómo los separa así, uno a su lado y otro lejos de él. Este es simplemente uno de los capítulos del Evangelio que está lleno constantemente de esas referencias al juicio de Dios, a la realidad de que Dios va a poner en consideración toda obra. Comenzamos esta reunión con las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 4, leemos el capítulo 5, versículo 10. Dice así en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El énfasis aquí está en esa totalidad, en esa universalidad. Todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios. No hay excepción, no hay realmente posible salida. Es por eso que a muchos les incomoda la idea de una vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente la nada les parece un consuelo. El no tener que responder de la realidad de su vida. El no tener que enfrentarse a quiénes son ellos verdaderamente. Uno de los escritores españoles fallecidos en este último año, Rafael Chirres, era un escritor valenciano, especialmente desesperanzado, muy duro con la realidad que se vivía en este país y que ha vivido él mismo desde los años de la transición.
vinculado a la izquierda, buscaba la transformación de este país y de esta nación y se desengañó, se desencantó, como muchas personas que eran comunistas, que buscaban desde movimientos de izquierda cambiar la nación, se dio cuenta que no había producido ese cambio y revolución que esperaban. Y como muchos de ellos vivió lo que se llamó el desencanto de los ideales, de las grandes esperanzas de cambio y transformación. A lo largo de sus libros encontramos estos personajes desilusionados, decepcionados, sin ninguna esperanza. Y el último de los dos libros habla de esa realidad tremenda de lo que fue esta crisis que hemos vivido en este país y cómo todos, de alguna manera, esa era su idea, éramos cómplices de ese mismo estado de cosas. Cómo al haber llegado a este grado en que llegamos realmente de falta de salidas, era también causa no solamente de los poderosos, sino de todo individuo había participado como cómplice de ello. Y uno de los grandes secretos que escondía Chirves, como todos nosotros escondemos, era su homosexualidad, algo de lo que él nunca hablaba ni daba a entender. Y dejó en sus últimos textos una novela final que se ha publicado, que habla de una historia homosexual. Y Chirves utiliza siempre en sus novelas algunos personajes que se identifican por su homosexualidad, pero siempre con una conciencia tremenda realmente de deslealtad, de desengaño, como si hubiera alguna experiencia en su vida que le hacía sentirse culpable de alguna manera por lo que había sido su relación, en este caso, con otros hombres. Y en uno de esos libros, que se llama Los viejos amigos, están en una cena, en una comida, los antiguos militantes de una especie de célula comunista que había en el barrio de Vallecas, en el sur de Madrid, y que se va enfrentando en sus pensamientos internos, ¿no?, la realidad de lo que son, ¿no? Y uno de ellos vive la realidad de que su compañero homosexual no se está muriendo de SIDA. Y en su mente piensa en la realidad de lo que ha sido la relación con él, ¿no?, y cómo ahora también se enfrenta a su propia deslealtad, a su propia traición. Y me llama la atención en este libro de Los viejos amigos, ¿no?, que dice Rafael Chirves, que lo que temía realmente este personaje es un juicio laico. El hecho de que al final hubiera una hora de la verdad en la cual todos tuviéramos que responder de lo que hemos hecho, que nuestras deslealtades, que nuestras traiciones se pusieran en evidencia. Y es por esto que realmente se consolaba con la idea de que su cuerpo de alguna forma fuera incinerado. Que no, como le hubieran enseñado de niño, fuera resucitado de la tumba para tener que enfrentarse a ese tribunal. Y la obsesión que tiene el personaje es la evasión de ese juicio último, de un Dios en quien ya no cree, de un Cristo que no sabe que va a juzgar a todos los hombres vivos o muertos. ¿Por qué? Porque aunque en nuestras palabras, en nuestra mente, queremos quitar la idea de esa realidad del juicio, todo ser humano, sin excepción, por muy orgulloso y satisfecho que esté de su vida, teme la realidad de lo que ese día puede poner en evidencia. Es el día y la hora de la verdad. Porque es cierto que muchos de nosotros podemos intentar ocultar, esconder a los demás la realidad de lo que somos. Pero un día todas las cosas serán reveladas, serán puestas en evidencia. Dicen de este famoso predicador Whitefield, uno de los grandes hombres del avivamiento evangélico del siglo XVIII, que quería que en su tumba, no se escribió realmente al final, pero era su intención, que en la piedra finalmente, donde quedara su cuerpo, ¿no?, que escribiera su nombre, ¿no?, y las palabras, ¿no?, de que solamente en ese último día se pondrá en evidencia quién es él. Era lo que motivaba su vida, incluso como siervo fiel de Dios que predicaba el Evangelio incansablemente. Sabía que la verdad de lo que él era sería un día que sería puesta de manifiesta, y ese día no había llegado. Con ese día vivía y con esa perspectiva delante de él. Y esa realidad es la que la palabra de Dios nos pone a todos nosotros. Vivir no con la perspectiva de la opinión de los demás, ahora, en este momento, sino el día en que sea puesto en evidencia quiénes somos. Y lo que nos dice es que nos enfrentamos a esa realidad, incluso los creyentes, con la perspectiva de una batalla. Las palabras de nuestro texto nos hablan de una lucha,
de un conflicto y de la promesa que hay para el que venciere, que venciere y heredara de esta forma las promesas de Dios. Si hay una imagen que se repite a lo largo de toda la Escritura, pero especialmente en el Nuevo Testamento, en la enseñanza apostólica, es la de la lucha, la batalla de la fe, el conflicto. Se ha podido describir de muchas formas qué es la vida cristiana, pero yo creo que finalmente no hay mayor forma que esta. Nos guste o no, la vida cristiana es una lucha. E ignorarlo, pretender dar la impresión de que no lo es sencillamente no prestar atención a lo que la propia palabra de Dios nos revela. Y esa lucha se mantiene hasta el final. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de acompañar a personas hasta el último momento de su vida, su último aliento. Yo he tenido el privilegio, la solemne ocasión de estar así en el momento mismo de la muerte de algunas personas, ¿no? Os aseguro que esa lucha es hasta el final, es hasta el último momento. No he visto a una sola persona dejar este mundo sin esa experiencia de conflicto, de lucha. Y es por eso que necesitamos hasta el último momento de nuestra vida esta palabra. La palabra de Dios y el Evangelio no es algo que se nos da una vez y para siempre. Para recibirlo, aceptarlo en cierto momento y ya no tenerlo más que presente por detrás de nuestra mente. Es algo que constantemente, continuamente, hasta el último momento de nuestra vida, tiene que estar en nuestra mente y corazón. ¿Por qué? Porque nos da la única victoria y descanso en medio de este conflicto, en medio de esta lucha. En nuestro texto, en cierta forma, se combinan, ¿verdad?, la idea de la herencia y del conflicto. El que venciere heredará todas las cosas, ¿no? Ese es el otro gran tema de la Biblia también, el hecho de ese padre que va a entregar como herencia, ¿no?, a sus hijos, ¿no?, la realidad de todo lo que es él. Pero se une aquí a la idea de la lucha, del conflicto, y dice: el que venciere será el que reciba la herencia. ¿Por qué se unen estas dos imágenes aquí en la palabra de Dios? Yo creo que, en primer lugar, para advertirnos de algo muy claro en la palabra de Dios. Nadie ganará la salvación eterna por mérito y obras alguna que haya hecho. Esto es algo que la palabra de Dios repite una y otra vez. Y una herencia es una herencia, es algo que se recibe. Es un bien que no logramos o alcanzamos por nuestros méritos, sino que se nos concede como un regalo. Por lo tanto, la idea de que la salvación es una recompensa, algo que podemos adquirir o ganar, es totalmente lejana a la Escritura. Estaba leyendo incluso las palabras de un teólogo católico, Hans Kuhn, cómo habla acerca de la salvación y de lo que significa esa idea de los méritos. Y dice con toda claridad y rotundidad: nadie puede ganar por sus méritos, recibir esa salvación eterna por nada que haya hecho. Es siempre por la misericordia de Dios. Toda persona que realmente se acerque sinceramente a lo que la Biblia dice no puede llegar a otra conclusión. ¿Por qué, sin embargo, todas las religiones parecen afirmar lo contrario? Lo que entendemos en el mundo de las ideas espirituales y religiosas que el hombre ha tenido desde el principio es exactamente lo opuesto. Que según tú haces, así recibirás. Que según tus méritos, así será tu recompensa. Parece que la idea de la balanza, de la medida en la cual serán puestos nuestras obras y nuestra vida en el juicio de Dios, es lo que determina finalmente nuestro destino eterno. Y es por eso importante entender hasta qué punto el Evangelio nos muestra una realidad diferente a lo que la religión y el hombre ha esperado, ha imaginado, ha buscado una y otra vez. ¿Cuál es, en ese sentido, digamos, lo que significa esa victoria y esa herencia? Fijaos bien que es que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos. No hay otro bien mayor a la luz de lo que Dios nos revela en su palabra que esto. Que Dios sea tu Dios. Poder llegar a entender a Dios como el mayor bien de tu vida es realmente algo que nos cuesta toda nuestra existencia de poder aceptar. Seguimos pensando que hay otro bien fuera de Él, que hay realmente otra felicidad que alcanzar, aparte de tener a Dios como nuestro Dios. Sí, está bien tener a Dios, pero Dios y algo más.
algo que realmente sea lo que llena y satisfaga tu vida. Pero ¿qué es la realidad de Dios que hace que toda tu vida sea vista con esa perspectiva eterna del bien último? Que Dios sea tu Padre y que tú seas su hijo o hija. Fijaos bien que es la realidad de Dios como nuestro Padre, lo que sería el propósito y el fin último de poder conocer a Dios y recibir esa salvación. Por lo tanto, vemos que la paternidad, la filiación, la adopción es algo que se relaciona especialmente con la fe. Hay un sentido en el cual es cierto que todos, como criaturas de Dios, somos hijos suyos. Hemos sido hechos obra de sus manos, participamos de su creación. Pero la Biblia pone énfasis no tanto en esa universalidad del linaje humano como obra de sus manos, como en lo que significa la adopción por la fe, el llegar a ser hijo o hija de Dios por medio de nuestra confianza en Cristo Jesús. Y esto se presenta siempre como el mayor bien que podemos alcanzar en esta vida y por la eternidad. Tener a Dios como nuestro Padre no es comparable a ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque el que tiene un Padre tiene todo lo que puede esperar en esa vida. La herencia de la que está hablando es todo lo que recibimos de ese Dios como nuestro Padre eterno. Un padre es tu padre. En primer lugar, hagas lo que hagas. Esa enseñanza nos muestra lo contradictorio, lo extraño de pensar que podemos ganar, alcanzar, merecer, conseguir el amor del Padre. Nadie, ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede hacer nada para poder ganar el afecto o el amor de Dios como nuestro Padre. Un padre nos ama porque somos sus hijos, no porque lo merezcamos, no porque realmente hayamos hecho de alguna manera méritos, porque sea la dignidad que hayamos alcanzado. Y aunque le deshonremos, aunque realmente seamos vergüenza para Él, aunque le ofendamos, Él es nuestro Padre. Y es por esto que el lenguaje de esas parábolas, de la enseñanza del Señor Jesús en el Evangelio, habla siempre de que aquellos que vienen a Él, a su reino, a su salvación eterna, que le dice, venid aquí, benditos de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. O sea, aquellos que han recibido el bien de su Padre como algo concedido de antemano. Una y otra vez se habla así como aquellos que han sido objeto de su amor desde el principio. Esos son aquellos que reciben la salvación eterna, los que son de Dios, los que tienen a Él como Padre. Por lo tanto, no es algo que uno alcanza, llega, recibe porque ha ganado o conseguido por sus méritos. Es algo que tiene que ver con lo que somos. Y eso es tan importante entender a la hora de pensar en la idea del juicio. ¿Por qué tememos el juicio? Porque en realidad consideramos aquel que está sentado en el trono como juez, como un extraño. Si le vemos no como un extraño, sino como realmente aquel que nos ama, que ha dado su propia vida por nosotros, ¿qué es lo que podemos temer? Decía Martín Lutero, el reformador alemán, que para poder ver a Cristo como nuestro amigo, como nuestro aliado, el que nos muestra nuestro favor, tenemos que haberle visto antes como nuestro enemigo. Y eso es lo que la ley de Dios nos muestra por medio de su juicio, nuestro pecado, nuestra falta, nuestra condenación. Todos estamos sentados en el banquillo de los acusados y el veredicto ya ha sido anunciado. Porque en segundo lugar, una de las grandes falacias de este día del juicio es que será en ese momento cuando descubramos realmente la realidad de quién es de Él y quién no es de Él. Cuando lo que la palabra de Dios es que en ese día lo que será puesto es en evidencia la realidad de lo que ya somos. Antes, en esta vida, en este momento, si somos de Él o no somos de Él. Lo que en el juicio será puesto de manifiesto es nuestra relación para con Dios, si está basada en Cristo Jesús o totalmente en nosotros mismos. De esto es de lo que se trata en ese juicio y en ese día último. Y vemos esa tremenda advertencia, esa tremenda exclusión de su reino. Los cobardes e incrédulos
Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fijaos, en primer lugar, cuál es el destino de estas personas que son apartados, separados de Él. Es lo que llama la muerte segunda. La Escritura nos habla de dos muertes. Hay una muerte evidente y real, que es la muerte espiritual, pero también la muerte física. Hay una realidad que todos, sin excepción, conocemos, que es que tenemos que morir. Es la certidumbre y seguridad que todos llevamos. Pero la muerte, la palabra de Dios nos muestra que no es el fin. Hay otra muerte, lo que llama la muerte segunda. Y es por eso que la vida misma, la vida que recibimos de Dios en Cristo Jesús, no desaparece por esa primera muerte. Es simplemente el paso, la entrada a esa vida eterna que Dios nos da. La muerte es vista así, sencillamente como la puerta a la eternidad. C.S. Lewis, aquel escritor inglés que escribió estas historias para niños, Crónicas de Narnia, describe en su primero y más conocido libro cómo había un armario en el cual los niños se escondían. Y por medio de ese armario entraban a este mundo maravilloso que era Narnia, ese lugar realmente fantástico e increíble en el que se presenta una figura divina como un león llamado Aslan. Y esa imagen cerrada, ¿no?, como de un armario, en cierta forma es como la imagen de un féretro, el lugar donde acaban nuestros cuerpos, evidentemente tras la muerte, en ese momento en el cual son también reunidos aquellos que hemos conocido, para los que significamos algo. Para ellos es nuestro fin. Esa caja es donde todo acaba. Pero esa historia te muestra como que hubiera una puerta detrás de esa caja. Como que hubiera un mundo realmente al cual entramos a partir de esa muerte. Y ese mundo es la realidad eterna de la que Dios nos habla por medio de su palabra. Esa vida a la cual entramos por la muerte primera. Pero hay una muerte segunda que se describe aquí, que es la de este lago que arde con fuego y azufre. ¿Es esta una realidad de destrucción o es una realidad de condenación eterna? Si leemos las palabras de Jesús en el Evangelio, quiero llamar la atención en ese juicio de las naciones, cómo concluye Jesús sus palabras. Dice así Jesús al final de esa división entre las ovejas y los cabritos. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fijaos bien que ambos son eternos. Quien piensa, por lo tanto, que solamente el cielo y la vida que Dios nos da es eterna, y que fuera de esa eternidad lo que hay es simplemente destrucción, aniquilación, acabar, realmente no ha atendido a algo capital en la enseñanza del Evangelio. El hecho de que esos dos destinos, esos dos caminos que nos llevan a dos realidades diferentes son igualmente eternas. Y por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios tenemos que ver que, aunque es descrita de muy diferente manera el juicio de Dios que su salvación, ambas son realidades eternas. ¿Por qué se sorprenden en esta parábola, ¿no?, aquellos que reciben la salvación eterna y aquellos que reciben su juicio? Bueno, porque aunque es puesto en evidencia en ese día, lo que realmente somos, sin lugar a dudas, será una sorpresa para otros, pero también, incluso, ¿por qué no decirlo?, para nosotros mismos. Lo que está diciendo aquí Jesús es que habrá algunos incluso que reciban esa salvación eterna sin ser conscientes realmente de lo que han hecho, sin ver realmente cuál es lo que les ha mostrado a los ojos del mundo la realidad de quiénes eran. Y Jesús lo pone en evidencia en esa historia. Será manifestado en la medida en que otros han tratado como si fuera al Señor Jesucristo mismo. Él habla en otras palabras del Evangelio como ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Como cualquier cosa también que hacemos para otro, en aquel día será puesto en evidencia. No habla, fijaos bien, de grandes obras, de grandes sacrificios o grandes esfuerzos. Habla realmente del carácter de lo que somos. Y el carácter de lo que somos se muestra aquí en esta parábola
en el cuidado para con otros, pero especialmente con el que tiene hambre, con el que tiene sed, con el que está desnudo, con el que está en la cárcel. A estos el bien que hicieron es como si a Cristo mismo se lo hicieran. Pero fijaos el asombro. ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento o desnudo? ¿Cómo fue esto? No son realmente conscientes de semejante cosa. Igualmente que aquellos que son expulsados, echados de su presencia, tampoco son conscientes de haber visto a Cristo Jesús y haber desechado esa ayuda a Él. Habrá, por lo tanto, un sentido en el que sí habrá sorpresas en ese día. Sin lugar a dudas, como decía Whitefield también, aquel predicador, ¿no? Muchos se sorprenderán de encontrar, ¿no?, en aquel día aquellos que no esperaban y con los que contaban realmente ver, descubrir que no están. Ciertamente que será un día también de sorpresas, ¿no? Pero unas sorpresas que no tienen que ver con nuestra posición realmente o nuestras ideas de antemano. Decía él cuando murió Wesley también, que era su gran oponente de debate teológico durante mucho tiempo. En el siglo XVIII hubo en el avivamiento evangélico un gran conflicto doctrinal, ¿no? Había dos grandes predicadores que eran Wesley y Whitefield, y uno realmente enfatizaba el hecho de que Dios y su obra era una obra que surgía de la elección, de la iniciativa divina, y que por lo tanto la salvación era suya porque soberanamente así la concedía. No dependía de nada de lo que el hombre hiciera. Y Wesley, sin embargo, hablaba de la necesidad de poder recibir esa salvación por medio de nuestra propia decisión, por el acto de nuestra fe, por aquello, digamos, que sería la condición de ella. Y en ese conflicto vivieron mucho tiempo y sus seguidores, sobre todo, tenían una amarga controversia. Y Wesley, que era mayor, murió antes. Y a Whitefield le preguntaron en una ocasión: ¿verdad que cuando estemos en el trono, en la gloria de Dios, no veremos a Wesley por ningún sitio? Seguramente que en ese día se verá realmente que él no está allí, ¿no? Y las palabras llenas de gracia, como hablaba siempre Whitefield, es un gran ejemplo para todos aquellos que tienen distorsionada su visión de las cosas, ¿no? Whitefield dijo: estará demasiado cerca del trono para que podamos verle. Las palabras de gracia, ¿no?, de Whitefield nos mostraban cómo realmente nuestras ideas y conceptos de antemano, lo que muchas veces incluso parece que nos ha separado de otros creyentes, en esa perspectiva eterna, ¿qué significa? ¿Qué significa realmente muchas veces nuestra amarga controversia y conflicto cuando tenemos que compartir, ¿no?, esa vida eterna como hermanos, ¿no?, en esa realidad gloriosa? Leí esta semana también de Billy Graham, un predicador que ha sido, bueno, también con razón muchas veces criticado, ¿no?, juzgado por la ambigüedad de sus términos, el papel político que él tiene. Pero me conmovió francamente una frase que él tenía en una entrevista en televisión. Diane Sawyer, que era una conocida presentadora y entrevistadora en televisión, una vez le hizo una entrevista a Billy Graham y me impresionó la respuesta, ¿no? Le dijo: espera escuchar las palabras del Señor, de buen siervo y fiel, ¿no? Y le contestó Billy Graham: me temo que no me las dirá, que no las escucharé. La humildad que transmiten estas palabras, ¿no?, la conciencia de uno mismo, yo creo que da testimonio del carácter de una persona, de la realidad de lo que realmente son creyentes con todas sus contradicciones y debilidades. Y por eso tenemos que tener cuidado como hablamos de otros, incluso cuando tenemos diferencias doctrinales, cuando no vemos las cosas de la misma manera. Porque es Dios finalmente el que conoce a los suyos. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. En aquel día Dios mostrará quiénes son de Él y quiénes no son suyos. Pero no podemos adelantarnos. No sabemos realmente todavía quiénes son verdaderamente los suyos. Por eso nos dice el apóstol que Él conoce a los suyos, pero nosotros tenemos que apartarnos del mal. Porque de esto es de lo que nos habla finalmente nuestro texto. Y con ello quiero acabar. Sería una completa necedad por nuestra parte no considerar la advertencia de estas palabras del Apocalipsis. Nos dice la realidad de determinada conducta y comportamiento que no tiene lugar alguno
en la comunión con Dios. Nos habla de la completa contradicción, de la inconsistencia de personas que muestran esta actitud, ¿no? Con poder disfrutar de esa vida eterna al lado de Dios y tenerle nuestro Padre. Los cobardes. Tremendo que comience así. Los cobardes. Realmente muchas veces podemos equivocarnos. Una cosa es la humildad, otra cosa es la generosidad y misericordia de la que hemos hablado, y otra muy distinta, la cobardía. La cobardía, a la luz de la palabra de Dios, en modo alguno es aceptada y considerada como algo en modo alguno valioso o aceptable. Lo que vemos a la luz de la palabra de Dios es que en esa lucha, en ese conflicto, hay algunos que se retiran por cobardía, porque sencillamente tienen demasiado miedo para seguir enfrentándose a ese conflicto. Y por eso es que tenemos que pedirle a Dios valor una y otra vez. Es cierto que ninguno de nosotros tenemos esa valentía en nosotros mismos, pero Dios nos ha de dar esa valentía y valor por su Espíritu para poder llegar a ese día y poder ser vencedores, porque solamente recibirán su herencia aquellos que muestran el valor. Fijaos bien que no habla del éxito, que no habla del triunfo en términos humanos, habla de la valentía. En esta lucha muchos se quedan por el camino, hay muchos realmente caídos, pero de lo que está hablando es del valor de su lucha, de la manera a cual se han enfrentado a esa batalla frente al mal. Porque de eso se trata en la guerra espiritual, de cómo nos enfrentamos a esa realidad que la Biblia llama el pecado. Una y otra vez la Escritura, ¿cuánto escribieron sobre aquellos antiguos puritanos, padres de la Iglesia, maestros de espiritualidad, de cómo la vida cristiana es combatir contra el mal, es luchar contra el pecado? Es cierto que ninguno de nosotros somos vencedores o triunfadores como quisiéramos, que todos estamos tocados, heridos, que caemos, pero la palabra de Dios nos dice que los que son de Dios luchan, se enfrentan y de esa forma no rehuyen el conflicto. Es por esto que tenemos que decir que si bien como pecadores llegaremos ante la presencia de Dios en ese juicio, sin embargo, lo que caracterizará a esos pecadores es su confrontación y enfrentamiento frente al mal. Nadie podrá aceptar ese mal, resignarse a él y pensar que eso es normal y natural, que Dios nos reciba en nuestro pecado. Lo que caracteriza al creyente es verdaderamente la lucha y la guerra contra el mal, sin tregua durante toda su vida, hasta el último momento. Y ahí está el carácter del verdadero Hijo de Dios. No es la realidad de su pecado, si nos parece más o menos vergonzoso, si sus vidas nos parecen más o menos dignas, sino cómo se enfrentan a ese mal. Y por eso es que los cobardes no tienen lugar, pero tampoco los incrédulos. Fijaos bien qué importancia tiene la palabra de Dios, la fe, porque solamente el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida y vida eterna. Si no, la ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen en Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra fe que nos salva que en Cristo Jesús. Por lo tanto, el incrédulo, el que rehúsa poner su fe y confianza en Cristo Jesús, ya sabe su condenación. Dios ha revelado que todo aquel que no vive con fe y confianza en Cristo Jesús, no hay salvación posible para él. Y por eso tenemos que ser claros. Tenemos que presentar la salvación tan amplia y generosa como Dios la presenta en su gracia, pero tan exclusiva y limitada como es la fe en el Señor Jesucristo, porque sin ella no hay salvación. El amor de Dios es para todos, pero solamente hay un camino para poder entrar en su gloria, y ese es Cristo Jesús. Y lo que nos dice es que esa fe es la que caracteriza, por lo tanto, al verdadero Hijo de Dios, y la incredulidad a aquel que no pertenece a él. Abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Bueno, la lista, por supuesto, no es exhaustiva.
Una y otra vez encontramos este tipo de listados. Y cada uno de estos males, digamos, incluye mucho más de lo que solemos relacionar con ellos. No está hablando solamente de los que matan como homicidas. Recordar las palabras de Jesús. Basta una sola palabra para matar a alguien. En ese sentido, vemos que en la palabra de Dios, detrás de cada uno de estos pecados, se incluye toda una actitud mucho más amplia. La fornicación es una referencia a la inmoralidad sexual en su totalidad. No está hablando solamente de cierto acto cuando dos personas no están casadas o un tipo de relación en particular, sino todo tipo realmente de inmoralidad sexual está incluida en ella. La hechicería, lo que se llama magia o brujería, no se refiere particularmente solamente, ¿no?, a lo que nosotros entendemos muchas veces que es ocultismo, ¿no?, o brujería. Está hablando de cualquier intento, deseo de manipulación de Dios, de pretender de alguna forma poder utilizar por medios que implican un pensamiento mágico la vida de Dios. Todos los mentirosos, concluyen. Todos aquellos que no viven de acuerdo a esa verdad tendrán su parte en ese lago de fuego y de azufre. Entonces, ¿qué salvación hay finalmente? ¿Qué esperanza hay para nosotros? La palabra de Dios nos muestra claramente que solamente hay un camino y una salida, que es en primer lugar lo que el Señor nos llama una y otra vez, el arrepentimiento. Este era el mensaje apostólico, la predicación desde el principio de la Iglesia. El Evangelio y la salvación no es para personas justas, no es para personas buenas, dignas, morales, es para pecadores. Y por lo tanto la buena noticia no es que aquellos que no tienen maldad en ellos recibirán esa vida eterna, sino que el pecador que se arrepiente tendrá salvación eterna. Por lo tanto, está hablando de que todas estas personas cuya vida está caracterizada por estos pecados han de arrepentirse y volverse a Dios. Han de enfrentarse a ese mal y buscar la justicia que viene de Dios y no la suya propia. Y por lo tanto nos hablan de la necesidad de volvernos a Él. Y cómo finalmente podemos tener seguridad de que en ese juicio no seremos condenados. La Escritura no deja lugar a dudas. Solamente hay una forma y manera, que es por el bendito nombre del Señor Jesucristo. No hay ninguna otra entrada en el reino de Dios. Ese primer gran tratado de teología de la Reforma, que fue la institución de Calvino, comienza así también diciendo el reformador, como no hay otra esperanza y seguridad de salvación que la que está en Cristo Jesús. Cualquier otra idea realmente que tenga que ver con nuestra moralidad, con nuestras propias convicciones, con cualquier dignidad o honra que hay en nosotros, no nos da la seguridad, la certeza. Ante ese día, ante ese solemne momento, lo único que nos abrirá las puertas del cielo es otro nombre, que no soy yo. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo he hecho, sino Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿quién es el que salva? El que ama a Cristo Jesús. No hay otra conclusión a la luz de la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma de combatir el pecado? De enfrentarse a él, de seguir en esa lucha hasta el final y de vencer en aquel día y recibir su herencia. Que amar a Cristo Jesús. No hay otra explicación en la palabra de Dios. Solamente ese afecto a Cristo Jesús expulsa, como decía aquel predicador escocés Thomas Chalmers, cualquier otro afecto al pecado que haya en nuestra vida. El pecado parece que va a acabar con nosotros, que su amor, el que tenemos por Él, es tan grande que finalmente nunca vamos a poder alcanzar ese amor de Dios en Cristo Jesús, porque amamos más el pecado y su maldad. Pero la palabra de Dios nos dice que hay otro amor mayor, hay otro afecto mayor que el que podemos tener por el mal, que es el que Dios nos muestra en Cristo Jesús. Y cuando por su Espíritu Santo viene a nuestra mente y corazón, expulsa
cualquier otro afecto o amor que pueda haber en nosotros por el pecado. Y es por eso que en aquel día, en aquel momento, nuestras vidas también darán evidencia de ese amor de Cristo Jesús. No porque seamos mejores que los demás, no porque ya hemos vivido una existencia más moralmente correcta, no por nuestros actos o buenas obras, sino porque nuestro amor a Dios en Cristo Jesús será evidente en la forma en que le amamos a Él y a nuestro prójimo, al otro. Porque le amaremos al otro como le amamos a Él mismo. Eso nos dice el Señor Jesús en esas palabras del Evangelio. Le trataremos como si fuera a Jesús mismo. Nuestro amor será el amor de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé ese afecto, ese amor, que por la obra de su Espíritu eche fuera todo otro afecto y amor al pecado que hay en nuestras vidas. Que Él nos cambie, que nos transforme, que nos haga como su Hijo Jesucristo. Y un día seremos hechos totalmente como Él, a su imagen, totalmente transformados. Y ya no habrá maldad. Ayer comentaba en la clase que tenía con Ariel y con Noé, que estaba yendo Guillermo también los sábados por la mañana, de una pregunta del catecismo de Heidelberg, ¿no? Que hablaba de por qué el creyente, si tiene la fe en Cristo Jesús, ¿no? La salvación, la esperanza, tiene que morir todavía. Y estábamos pensando en esto, en esta pregunta, porque claro, es algo que nos viene a veces en la cabeza. Sí, está muy bien esto de ser salvo en Cristo Jesús, pero si tienes que morir igual que los demás, si realmente tu vida acaba como la de cualquier otro, ¿dónde está realmente esa esperanza o seguridad de salvación? Es interesante que el catecismo dice que uno de los dos bienes y bendiciones que menciona, que tiene en este caso la muerte del creyente, es el no pecar. ¿Has pensado alguna vez que la muerte es el final del pecado en tu vida? Esto era realmente el consuelo, el aliento de muchos creyentes, por el cual dejaban este mundo, porque el mal se acababa. Y eso nos muestra cómo es una realidad que llevamos toda nuestra vida. Y la muerte es, dice en segundo lugar el catecismo, la entrada también a esa vida eterna, pero es también el fin de nuestro pecado. Y por eso queremos y deseamos, anhelamos ser libres de ese mal en nosotros. Porque para nosotros la gloria, el bien eterno, es sin ese mal y pecado que ahora nos asola. Vamos a pedirle a Dios que así lo haga. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti apesadumbrados y agobiados tantas veces por la realidad de nuestro mal. Cuando leamos estas palabras, nos vemos identificados en muchas de ellas. Señor, ¿quién de aquí no se ha considerado un cobarde? El miedo nos domina, nos paraliza tantas veces. Nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. ¿Cuántas veces, Señor, nos cuesta creer que esto parece demasiado bueno para ser cierto? Señor, qué dura y amarga, Señor, es la incredulidad en nuestras vidas. Señor, todos estos pecados que son abominables a tus ojos llenan tantas veces nuestra vida. Y queremos arrepentirnos, volvernos a ti, Señor. Reconocer nuestro pecado y llamar al mal, mal. Pero, Señor, encontrar nuestro bien en ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, deseamos y anhelamos poder escuchar de su voz, Señor, el llamado a ser, Señor, de esos benditos hijos tuyos, Señor, que pertenecen a ese tu reino de gloria. Ayúdanos a mostrar las señales, Señor, de ciudadanos de ese mundo nuevo, ya en el presente. A no ser como los demás, a actuar diferentemente, a pensar de otra manera. Señor, haznos tus santos, como tú eres santo. Señor, te queremos rogar que no nos conformemos al molde de aquellos que nos rodean, que nos enfrentemos a Él, Señor, que seamos disconformes, que una y otra vez, Señor, nos resistamos a ser de esa manera como los demás. Y sobre todo, en nuestra aceptación del mal. Señor, que nunca lleguemos a pensar que esto es natural, que esto es simplemente parte de la vida, que tenemos que aceptar. Señor, ayúdanos a enfrentarnos a la realidad del pecado en nuestras vidas, antes que el pecado, Señor, acabe con nosotros. Señor, por eso queremos pedirte ese amor y ese afecto que es mayor que nuestro amor al pecado.
el que viene, Señor, de ti por medio de Cristo Jesús. Danos esa motivación, ese estímulo que no viene simplemente del deber, de saber que lo que uno tiene que hacer, de la obligación, sino que viene, Señor, del buscar complacerte, del buscar, Señor, vivir agradándote a ti, sabiendo que aquel que nos juzgará es aquel que nos ha amado tanto, que ha entregado su propia vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no amarle, Señor? Cuando de Él recibimos todo, Señor, como un regalo. Esa misma bendición y salvación eterna, como un don inefable, como una herencia que tú nos has querido dar por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a recibirla así, por medio de la fe, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Bien.